Desde el Centro de Noticias en Quito, esto es Televistazo al Amanecer. Muy buenos días, queridos televidentes. Bienvenidos a su noticiero Noti Educa, el espacio informativo donde abordaremos temas claves sobre la inclusión educativa y atención a la diversidad. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, Cari. Buenos días a nuestro público. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Hablaremos sobre una discapacidad asociada a las necesidades educativas específicas, conocidas como NEE, y cómo se vive el proceso de identificación, diagnóstico e intervención desde la experiencia de un familiar. Sí, es Isa. Las necesidades educativas específicas se refieren a los apoyos y adaptaciones que algunos estudiantes requieren para poder aprender y participar plenamente en el entorno escolar. En esta entrevista conoceremos cómo fueron las primeras señales de alerta, el proceso de diagnóstico, la intervención de profesionales, el rol de la institución educativa y el apoyo del departamento especializado. En esta ocasión hablaremos de Juan Pablo, un niño de 7 años con trastorno del espectro autista grado 2, asociado a una discapacidad intelectual con un porcentaje del 41%. Juan Pablo está escolarizado en primero de básica, en una unidad educativa del país, en una institución particular, a donde asiste a clases presenciales acompañado de una docente sombra. Muy bien, damos paso a nuestra compañera en territorio, la psicóloga Ana Damián, quien conversó con la madre de familia, la ingeniera Naila Villacrés. Adelante. Buenos días, señores televidentes. Nos encontramos aquí en la ciudad de Riobamba en nuestro espacio de entrevistas. A continuación vamos a conversar con la ingeniera Naila Villacreces, quien es madre de familia de un niño con TEA grado 2. En esta ocasión hablaremos de Juan Pablo, un niño de 7 años con trastorno del espectro autista grado 2, asociado a una discapacidad psicosocial, con un porcentaje del 41%. Juan Pablo asiste a una unidad educativa particular aquí en la ciudad de Riobamba, acompañado de una docente sombra. Buenos días, mi estimada Nailita. Estamos aquí en nuestro espacio. A continuación le voy a realizar algunas preguntas y quisiera que nos ayude con alguna información que va a ser específicamente con fines educativos y reservada. ¿Sí? Sí, con gusto. Muy buenos días. Mi nombre es Naila Villacreces. Soy mamá de un niño con TEA grado 2 no verbal. El nombre de mi hijo es Juan Pablo Sánchez. Actualmente tiene 7 años y está en primero de básica en una escuela privada aquí en Riobamba. Gracias. Vamos a conversar sobre las primeras señales de alerta que usted pudo observar en su pequeño. ¿Sí? ¿A qué edad y en qué etapa del desarrollo notó los primeros signos de alarma? Es decir, algo no estaba bien con mi pequeño. Juan Pablo es mi tercer hijo. Entonces, al año y medio, yo empecé, mi hijo decía mamá, papá, ñaña, dame. Entonces, casualmente, o no sé por qué será, le pusimos justo en pandemia la vacuna triple. Entonces, a partir de eso, Juan Pablo presentó esos días mucha fiebre, casi unos 3 días de fiebre y decaimiento, y de ahí mi hijo cambió totalmente. Y él le decíamos, Juan Pablo, vaya a traer los zapatos, Juan Pablo, traiga el pañal, hacía pequeños mandaditos al año y medio. Y como le digo, decía mamá, papá y da. Después de la vacuna, mi hijo cambió, ya no nos regresaba a ver. Le decíamos Juan Pablo y era como que él estaba totalmente ido. Ya dejó de hablar y dejó de hacer los mandaditos que siempre hacía. Entonces, de ahí mi primera hija, como hacíamos solamente videollamada en ese tiempo porque estábamos en pandemia, entonces le ve a mi hijo y me dice, mami, creo que el Juan Pablo parece ser autista. Yo en ese tiempo yo no sabía que era ser el autismo, el TEA, yo no conocía absolutamente nada. Entonces le llevamos a mi hijo donde el pediatra en Ambato y el pediatra le vio, entonces mi hijo como ya no hablaba, su mirada era perdida, totalmente una persona perdida. Y de ahí él nos derivó a Quito, donde el primer neuropediatra, que era Alejandro de la Torre. Mi hijo tenía en ese tiempo 1 año 8 meses. De ahí le llevé donde ese doctor y le hicieron la resonancia, el electrocefalograma, que todo salía bien, pero él dijo ya que mi hijo tenía síntomas de TEA. Ya.
¿Hubo algún comportamiento específico que le causó mayor preocupación inicialmente? Sí, el que ya no hablaba, el que se le llamaba por su nombre, ya nunca más volví a escuchar ni mamá, ni papá, ni da. Mi preocupación era el habla de él. Listo. ¿Estas señales se presentaron primero en casa o fueron reportadas por familiares o cuidadores? O sea, yo me empecé a dar cuenta, como tengo 2 hijas más, veía que Juan Pablo era totalmente diferente a mis 2 hijas. Entonces ahí fue como que yo me preocupé más. Entonces yo pensé al principio que mi hijo era como sordo, o sea, yo primero anhelaba, decía, ojalá mi hijo sea sordo y no tenga el TEA, porque yo desconocía totalmente ese tema, porque en mi familia nunca ha habido ninguna persona que tenga esta condición. Y bueno, al recibir el diagnóstico de los neuropediatras, ¿cómo usted tomó este diagnóstico, valga la redundancia? ¿Y cómo la familia también asumió este rol? A ver, cuando nos dieron el diagnóstico de Juan Pablo, fuimos donde varios más neuropediatras. Entonces, cuando me lo dieron el diagnóstico, o sea, yo no sé hasta el día de hoy si acepto o no acepto. Hay días que acepto, otros días que no. Pero para mí fue muy difícil y al principio cuando supe que mi hijo tuvo TEA, lo primero que hice fue no decir a nadie, a ninguno de mis familiares. Solamente sabíamos mi esposo, mi hija y yo. Pero como ya se daban cuenta que mi hijo no hablaba, que no era como el resto de los niños, ni socializaba, entonces ahí fue cuando yo tuve que decir a la familia de todos que mi hijo era autista. Gracias. Bueno, ya me ha hablado usted un poco de cómo ha sido el diagnóstico, de cómo han llegado al diagnóstico de Juan Pablito, pero sí quisiera saber, bueno, ¿quién fue el primer profesional al que consultaron ustedes al ver que algo no estaba funcionando bien o no se estaba desarrollando bien en Juan Pablo? Bueno, el primero que nos vio fue Alejandro de la Torre y él nos mandó a hacer todos esos exámenes. No conforme con eso, fuimos donde el doctor Denis López y él ya nos dio el diagnóstico de Juan Pablo, de grado 2. ¿Ya? Y de ahí nos mandaron a hacer todas las evaluaciones y ya sabíamos realmente el diagnóstico de Juan Pablo. ¿Ya? ¿Qué tipo de evaluaciones le realizaron a Juan Pablo? Le realizaron A2, ADIR, no me acuerdo cuáles más, pero algunas evaluaciones que Las más hacen. principales. Ajá, Listo. Vamos ahora a hablar sobre el entorno educativo, cómo este sistema ha apoyado a Juan Pablo al ingreso de la pedagogía. ¿En qué año actualmente se encuentra Juan Pablo? Juan Pablito está actualmente en primero de básica en una escuela privada con la ayuda del UDAI, que me ayudó, porque al principio yo buscaba escuelas aquí en Riobamba y todas las escuelas me cerraban las puertas y decían que no podían tener a mi hijo porque no tenían el personal capacitado como para poder tenerle a él ahí, así que yo me iba a todas las escuelas de Riobamba, todas las negaban. Entonces una vez me hablaron del UDAI y yo fui para allá y la chica que trabaja en el UDAI, ella me ayudó, entonces dijo que busquemos escuelas y ahí fui a la escuela actualmente que mi hijo está, que fue la única que me abrió la puerta, sabiendo que mi hijo usaba pañal, sabiendo que mi hijo no habla, fue la única escuela que recibió a Juan Pablito. Sí, así es la realidad de nuestro sistema educativo. Lastimosamente, muchos de estos casos se quedan en la puerta y más no ingresan a participar de una pedagogía como ya lo habíamos mencionado. ¿Cómo fue el proceso de ingreso al sistema educativo? Ya, primerito fui cuando recibí el cupo de mi hijo en la escuela, me pidieron varios requisitos. Entonces los requisitos que ellos pedían era que mi hijo asista a terapias de lenguaje conductuales de conducta, y de ahí me mandaron al UDAI y ellos fui allá y la señora le tomó un examen a mi hijo para hallar la malla curricular que le van a dar ahí. Actualmente a Juan Pablito está en primero de básica, pero él recibe clases de inicial 2. No va al ritmo de los compañeritos de él, porque por la edad de mi hijo.
porque yo antes pensaba que como mi hijo no sabía, él iba a seguir en inicial 1, inicial 2, pero por la edad de él le pusieron en primero de básica, pero como le están enseñando cosas de inicial 2. Listo. ¿Siente el apoyo de la escuela en el caso de su pequeño? Verá, siento el apoyo sí, en alguna manera, sí, en otra no. En lo primero es porque es la única buena escuela que veo que aceptan a niños con TEA, con maestra sombra, y ellos se preocupan en la malla curricular de dar lo que tienen que dar. O sea, no le dejan a mi hijo a la deriva, ni qué hará. Sí estoy muy contenta porque la profesora va de la mano con mi maestra sombra, que es que mi hijo hoy en día él ya escribe su nombre y sabe los numeritos del 1 al 10 y las vocales. Qué bueno. ¿Considera que los docentes están preparados para extender este tipo de necesidades educativas a nivel general y la unidad educativa donde está su pequeño? Bueno, yo considero que generalmente no. Los profesores no están capacitados para tener a un niño con discapacidad con el resto de niños. Pero en la escuela de mi hijo, la maestra, porque depende mucho de los maestros también eso. Así es. Entonces veo que la maestra, como es psicóloga, entonces veo que ella le ayuda y va de la mano con mi maestra sombra. Entonces yo sí siento que este año mi hijo sí ha tenido acogida, sí le están dando el trato que él se merece. Qué bueno. ¿Conoce usted o ha escuchado hablar sobre el UDAI? Sí. ¿Cómo ha intervenido este departamento en el caso de su pequeño? El UDAI es bueno porque ellos les ayudan, por ejemplo, cuando niegan los cupos o cuando no quieren dar cupo para las escuelas. El UDAI nos ayuda a nosotros como padres a que integren a nuestros hijos y ellos dan el seguimiento después. Entonces ellos van a la escuela y le dicen que cómo es que está yendo en ese caso el niño que esté ahí, pero el UDAI ayuda a los padres, sí. El problema es que a veces las escuelas ponen trabas como para que el UDAI no ingrese. En las escuelas privadas el UDAI no puede entrar mucho, pero en las escuelas públicas yo sé que el UDAI da seguimiento a todos los niños que tienen alguna discapacidad. ¿Nos podría comentar algún caso específico que ha conocido usted sobre este proceso, sobre cómo el UDAI interviene en las escuelas privadas y en las escuelas fiscales? Sí, por ejemplo, conozco a una amiga mía que también tiene un niño con autismo grado 2 igual que el mío. Entonces a ella también le negaron hasta que el UDAI le ayudó a poner en una escuela pública. Y cuando ella fue a la escuela pública, ellos daban seguimiento porque la profesora de la escuela pública quería mandar al niño a Carlos Garbay, diciendo que el niño no puede, que el niño no está a la par de los otros niños y que ella no podía hacerse cargo del niño sabiendo que el niño tenía maestra sombra. Entonces ahí fue como que el UDAI fue y dijo como que no, o sea que le están ayudando y que no le deberían, o sea la escuela es como que manden al Carlos Garbay y ya ahí se acaba el problema. Entonces la UDAI es como que dijo no es permitido. Ellos investigan el por qué es que le quieren mandar al niño si el niño apenas está en inicial 2. Y en las escuelas privadas es diferente. En las escuelas privadas es diferente, ellos nos ayudan a nosotros, como decir, a la malla curricular que tienen que dar a los niños, pero si usted les pide que vayan, ellos pueden ir, pero como le digo, el sector privado es totalmente diferente al público. Por eso yo creo que nuestros hijos están un poquito más seguros en el sector privado que en el sector público. Así es. Bueno, continuando con la entrevista en el tema educativo, ¿ha identificado obstáculos o barreras en relación a barreras de arquitectónicas, de comunicación o metodológicas que dificulten el aprendizaje de su pequeño? A las barreras arquitectónicas me refiero quizá al espacio de accesibilidad. Ejemplo, si un niño con silla de ruedas necesita acceder a su salón que está en la primera planta y solo tiene gradas, pues la adaptación física debería ser que
conste con una rampa para poder facilitar el ingreso, de comunicación en este caso con su pequeño con TEA, que existan los apoyos visuales, los pictogramas en cada área y en cada dependencia de la escuela, y las metodológicas, es decir, la metodología que utilice el docente va acorde con el proceso de enseñanza de su pequeño. ¿Cuál de estas barreras nos podría mencionar usted? A ver, y hablar sobre, por ejemplo, en la escuela de mi hijo también hay niños con más discapacidades, entonces ellos sí tienen esa barrera, esa rampa que baja y todo. Eso sí, lo que falta sí en la escuela de mi hijo y en todas creo, es los pictogramas, porque a veces nuestros niños son muy visuales, entonces ellos no tienen eso. Por ejemplo, en la aula de mi hijo, mi maestra Sombra trabaja con mi pequeño con pictogramas, pero los pictogramas solamente lo usa en el pupitre. No, o sea, no es como que usted sale y hay un niño, el baño, o sea, no, yo creo que falta mucho todavía. Eso, como le digo, tenemos que a veces concientizar a la gente sobre los niños que tienen discapacidad, porque hay mucha gente que desconoce absolutamente todo. Sí, y como lo comenta usted también, quizá desde la parte de jerarquía, desde el rector de la unidad educativa, desde las autoridades que son el jefe de la unidad educativa, y de esa manera los docentes y también aquí los estudiantes que van a ser los beneficiarios de estas, podríamos decir que son las personas que más se perjudican, son nuestros niños con discapacidades que no tienen este acceso o presentan, la unidad educativa presenta estas barreras para nuestros pequeños. Muchas gracias. Vamos a continuar con el área de salud, el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo ha intervenido en tu caso? ¿Sí? ¿Cómo ha sido la atención en el sistema de salud pública? Bueno, yo en el sector público no tengo experiencia, le digo, la única vez que utilicé el sector público fue para sacar el carnet de discapacidad de mi hijo, que duré un año para sacarle la discapacidad, porque que primero tenía que ir al pediatra, después que ellos me referían al neurólogo, que después del neurólogo y así, pero de ahí no. Todo lo que yo he hecho por mi hijo es por parte privada. El sector público no me ha ayudado absolutamente en nada. Como le digo, siempre hay trabas de todo. Y todos estos profesionales que me acaba de mencionar, ¿debía ser específicamente del Ministerio de Salud Pública? Sí, porque cuando uno está afiliado al IES, usted para sacar el certificado de discapacidad, usted tiene que ser afiliado al IES, no es o afiliado a algún seguro o algo así, tengo entendido. Entonces, como yo era afiliada al IES, tenía que primero hacer cita para el pediatra, después del pediatra referirme a un neuropediatra, y después del neuropediatra de una persona neuropsicólogo, que me tocó irme a la Tacunga, y así era puro trabas. Entonces, como le digo, en cuestión de terapia nunca he tenido la oportunidad de recibir apoyo público ni nada. Todo lo que yo he hecho por mi hijo ha sido por parte privada. A raíz de que ya su pequeño tuvo su diagnóstico desde la parte del Ministerio de Salud, en este caso del IES, del Seguro Social, estos institutos de salud cuentan con el personal para brindar el servicio de terapias. ¿Alguna vez usted ha podido acceder fácilmente a estas terapias? No he podido porque igual hay muchos niños, tiene que esperar usted una lista de espera, entonces según es como los niños, si los niños salen, siguen entrando niños nuevos, pero siempre hay una lista de espera para que usted pueda ingresar a las terapias públicas. Ya. Actualmente, ¿qué tipo de terapias recibe su niño? Actualmente mi hijo recibe terapia física, terapia de lenguaje, terapia conductual cognitiva. Esas son las terapias que recibe actualmente Juan Pablo. ¿Y todas estas terapias son de manera privada? Todas las terapias son de manera privada, sí. Bien. ¿Conoce las redes de apoyo para los niños con TEA? En este caso nos referimos a quizá fundaciones, casas de acogida, a este tipo de instituciones. No, pero me encantaría saber de esas fundaciones o ser parte de ese grupo, porque las mamás o papás que tenemos hijos con discapacidad,
Creo que también necesitamos ayuda porque tener un hijo con autismo es bien desgastante. O sea, mentalmente el pensar qué va a pasar mañana si no estoy. Entonces yo creo que sí necesitamos como padres alguien que nos ayude con esa parte psicológica que necesitamos. Así es. Aquí en la ciudad de Riobamba conocemos a nivel nacional, también se conoce la Fundación APADA, para niñas con TEA. ¿Ha asistido o ha escuchado Sí, alguna yo vez? soy parte del grupo ¿Cómo APARA. ha recibido el apoyo de esta fundación? ¿Es alguna fundación o de qué se trata este tipo de organización? A ver, yo pertenezco a Para Chimborazo, entonces es una asociación de padres con niños con autismo, pero no me gusta mucho porque ahí es, por ejemplo, es a quien más le convenga. Hay personas que son de bajos recursos, que supuestamente no tienen dinero como para terapias y ellos hacen como su fundación, como que les ayudamos aquí, pero todo es entre quienes somos amigos más. Y como le digo, en padres con niños con autismo hay ese egoísmo que no debería de existir. Por ejemplo, si yo sé que a mi hijo le va bien y yo tengo una maestra de lenguaje que le hace decir a mi hijo mamá y yo comparto eso, es quedarme callada porque cuidado se vaya a enterar el resto de padres porque van a ir donde la terapeuta y ya no va a tener cupos para el niño. Entonces yo veo que es todo a conveniencia de ellos y como le digo, no es un grupo de ayuda, porque ahí, por ejemplo, si usted pregunta, ¿alguien sabe algún papito de un neuropediatra que sea bueno o alguna vitamina que sea buena? Nadie contesta. Entonces, para mí eso no es un No es una apoyo, ayuda. no es una ayuda. Sí, lastimosamente las fundaciones, como usted ya lo comenta, trabajan quizá a conveniencia y quizá establecen relaciones laborales o sí, laborales por familiaridad o por ser amigos o porque tal centro, tal lugar, somos amigos y bueno, y usted ya nos comenta su caso, cómo es realmente la fundación. Y sí nos gustaría que en la ciudad de Riobamba específicamente existan fundaciones reales que nos puedan ayudar a este tipo de necesidades, pues como nos comenta, existen muchas discapacidades. ¿Sí? Bueno, ya, vamos a cerrar la entrevista. Muchas gracias por compartir su experiencia, ingeniera. Para nosotros es muy gratificante contar con esta información, puesto que nos ayuda a mejorar nuestra parte humana como profesionales. También nos permite conocer la realidad desde la vivencia de un padre de familia, que como usted ya nos mencionó, es muy difícil llevar esta situación, es muy complicado y muchas veces no contar con las herramientas, no contar con el apoyo del sistema educativo, del sistema de salud y sobre todo el sistema de terapias que nuestros niños necesitan, es muy complicado. Muchas familias de escasos recursos quizá no podrán acceder al programa privado, pero gracias en su caso puede acceder a un sistema privado y estamos trabajando con su pequeño. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, un gusto, Anita, ya sabe que estoy para servirles. Y lo único que puedo decir que tenemos que luchar porque debe de existir empatía por nuestros hijos y que no les discrimine, nada más. Muchas que sean gracias. tratados como todos. Muchas gracias. Agradecemos este valioso testimonio. En este caso, se evidenció que el niño sí recibió apoyo de la UDAI, que gestionó su ingreso al aula luego de que en varias instituciones se presentaran barreras de aceptación. La familia buscó acompañamiento principalmente en el ámbito privado para obtener atención oportuna, mientras que en el sistema público logró tramitar el carnet de discapacidad, aunque con algunos retrasos en el proceso. Actualmente, el niño ha mostrado avances importantes en primero de básica, gracias al trabajo conjunto de su docente y su maestra sombra. Este caso nos recuerda que la inclusión educativa real requiere gestión institucional, apoyo profesional y el compromiso constante de la familia y la escuela para superar las barreras de acceso. Detectar, acompañar y sostener los apoyos adecuados sí marca la diferencia en el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Esto fue Noti Educa. Gracias por acompañarnos. Hasta la Hasta la próxima. próxima.